Es imposible obedecer a Cristo, es imposible amar. Es imposible amar a mis hermanos si no tengo convivencia con mis hermanos. Entonces no puedo ni obedecer a Cristo sin estar en comunidad. Es mi punto. Muy bien, hay otro tema, un perdón completo, la E de los pecados. Jeremías 31, versículo 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Y yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Otro texto, Jeremías 50. En aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. ¡Wow! Todavía no, ¿verdad? En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán. Porque yo perdonaré a lo que deje con vida, afirma el Señor. Quizás también está hablando del ya, porque en un sentido Dios no, en gran sentido, Dios nos ha perdonado y no se acuerda de nuestros pecados. Es decir, no usa nuestros pecados del pasado en contra de nosotros. Yo sé que hay consecuencias de todo eso, pero nuestro Padre Celestial es misericordioso y hasta usa las consecuencias para nuestra mejora. Bueno, así como un buen Padre. Jeremías 33, versículo 8, encima de página 181. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. El perdón de los pecados es una característica central del nuevo pacto en las profecías de Jeremías, tal como es en la obra redentora en el cumplimiento del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Aplicación. Este punto central acerca del perdón de los pecados debe ser enfatizado en la iglesia de hoy, especialmente a la luz de la tendencia en algunas partes de minimizar el problema del pecado y hablar de otras cosas. Es importante recordar que a través de la historia de la redención bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es la terquedad de corazón, el pecado que le trajo el juicio de Dios al pueblo. Se encontraban fuera de la tierra sin un rey en el trono como consecuencia. Por su pecado, idolatría, desobediencia a la ley de Dios, culto formal con corazón frío y una lista bastante larga de pecados que el profesor menciona en su clase. Pero no se puede pasar por alto el pecado. El pecado es lo que requiere el plan de redención. Es lo que requiere que Dios estuviera siempre ejecutando este pacto de gracia. Es por nuestro pecado. Es porque nuestro pecado nos separa y estamos bajo, en otros textos que enseñan esto, la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, el perdón. Yo creo que el perdón en mi opinión, es el don sumamente más importante, más grande, la bendición más grande del pacto, del nuevo pacto, el perdón completo, absoluto de los pecados. Y no es posible enfatizar demasiado esto, porque hasta hoy los creyentes, hasta yo mismo, hasta miembros de mi familia, todos luchan con conciencia sucia, ¿verdad? Entonces, cuando pecamos de que, en verdad, Dios me ha perdonado, en verdad, mis seres queridos me han perdonado, entonces todo el mundo lucha con la conciencia. Y por eso el apóstol Pablo dice que no hay nada más importante para él que una conciencia buena. ¿Y cómo obtenemos una conciencia buena? Recibiendo el Espíritu. Recibir el perdón. Y cuando nos arrepentimos y experimentamos el perdón, según Hechos 3:19, tiempos de refrescura vienen a mi alma. ¡Qué alivio!
Cuando estuvimos estudiando esto en un contexto de estudio bíblico en casa, una señora dijo, ¡qué alivio! Porque no, es que no hay nada más refrescante que el perdón. Tener una conciencia squeaky clean. Limpia. Muy bien. Bajo el nuevo pacto es la obra central de nuestro sumo sacerdote en la cruz por el perdón de los pecados. Lo que es enfatizado, el perdón completo del pecado es el énfasis en el nuevo pacto para que todas las bendiciones del pacto puedan ser experimentadas. Entonces, si no tengo el perdón, es imposible gozarme de las demás bendiciones. La F, otro tema, según este teólogo Robertson. La reunión de Israel y Judá. Dios no ha olvidado de ninguno. Estos textos enseñan esto. Jeremías, en aquellos días, en aquel tiempo, la gente de Israel, de Judá, irá llorando en busca del Señor su Dios, afirma el Señor. Jeremías 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Otro rasgo importante del nuevo pacto es que ambos reinos, Israel y Judá, se unen bajo el mismo rey. Ambos se reunirán en busca del Señor. Un solo pastor rey de la línea de David reinará sobre el reino unido. Tal como la gente de ambas naciones se unen a Dios bajo el nuevo pacto, ellos se unen inseparablemente los unos con los otros. Eso también se llama un pacto eterno. Jeremías usa eterno, nuevo pacto y pacto eterno para significar lo mismo, y tiene sentido porque llama el pacto que Dios había hecho con Moisés el pacto quebrado. Pero este pacto, el nuevo pacto, no será roto. Este pacto va a permanecer para siempre. El tema de la reunión de Judá e Israel en una sola nación es un tema importante de las profecías del nuevo pacto. ¿Quién usa esta? ¿Cuál de los apóstoles habla de este pacto? Hebreos, pero también ¿quién habla de la nación santa que incluye a todos? el apóstol Pablo. Pedro en 1 Pedro 2:9. Y luego, último tema de Robertson, la permanencia. Es verdad que los pactos anteriores tenían esta característica. Bueno, hemos visto eso en Génesis 17, en Salmos 105, Éxodo 40, 2 Samuel 7. Pero ahora el concepto de permanencia tiene una dimensión escatológica. ¿Qué significa esa palabra? Tiene el futuro. Futurista, exacto. En otras palabras, los pactos anteriores son permanentes solo en relación con este pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto no es solo nuevo, es el último pacto. No habrá otro. Este pacto llevará a fruición, o en otras palabras, llevará a cabo todo lo que Dios entiende en su pacto de gracia. Ningún otro pacto superará el nuevo pacto, porque es el último. Los hombres irán a Sión para unirse al Señor del nuevo pacto, que nunca será quebrantado ni olvidado. Jeremías 50, versículo 5. Todos los pactos anteriores son permanentes solo por encontrar su realización en el nuevo pacto. Muy bien, terminamos esta parte, la promesa de tierra y el trono, implicaciones. Vamos a estudiar más profundamente en futuras clases, pero lo que hemos visto hasta ahora es que el nuevo pacto, vemos que Dios tiene planes mucho más amplios y grandes que los cumplimientos nacionales y étnicos acerca de un rey descendiente de David sentado en el trono en la tierra de Palestina. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. El cumplimiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ve que el Israel de Dios, Gálatas capítulo 6, compuesto de todas las naciones, heredará el cosmos, según Romanos capítulo 4,
Y Cristo mismo reinará sobre el universo, eternamente compartiendo su gloria, Romanos 8, con su gente. Este reino incluirá la nueva tierra y el nuevo cielo bajado a la tierra. Y no habrá ni sol ni templo, porque el Cordero de Dios y la luz son el Rey Jesucristo. Muy bien, ya hemos observado que el gran erudito, y yo respeto mucho al Dr. Robertson, y me ha enseñado muchísimo acerca del pacto de la gracia en su libro que se llama Cristo de los Pactos. Tremendo libro. Pero ahora han sido escritos otros libros y este gran teólogo que escribió este curso que estamos estudiando se llama Ligon Duncan. Él ve algunos de los mismos temas que Robertson ve en esa profecía, pero también ven a otros que son particulares para él. Muy bien, vamos a ir. En Jeremías 31, Pedro, ¿quieres leer, por favor, esos dos párrafos de Jeremías 31? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos en el mismo capítulo 31, continuamos con el versículo 35, dice así: así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Así dice el Señor: si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hanaé hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en la línea recta desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa, y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, y hasta la puerta de los caballos, en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Bueno, ya hemos dicho que el contexto de todo esto es uno de desilusión que pasa con las promesas, porque los de Israel ya habían conquistado y ya no están en la tierra. Los de Judá también fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Entonces, obviamente, se ve un juicio. Y una de las características o temas principales que el doctor Duncan ve en todas esas profecías es la idea de juicio justo. Entonces, el pueblo había desobedecido a Dios, y por eso el castigo o la disciplina ha venido, ha caído en el mismo pueblo de Dios, pero por medio de las manos de sus enemigos. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, es otra pregunta que no hemos mencionado, que varios de los profetas más adelante están también sorprendidos y atónitos. Dios usaría una nación más pagana que nosotros para disciplinarnos a nosotros. ¡Qué barbaridad! No entienden a ese Dios. Dios hace tal cosa. Bueno, claro que sí lo hace. Pero aquí vemos que este énfasis de juicio justo, en la última estrofa de los versículos 36 y 37, en medio de las promesas de bendición, una nota de juicio justo que Israel merece por su desobediencia.
También en el versículo 29 vemos una justificación popular de parte de los jóvenes. Recuerdan que están hablando, ¿cuál es el modismo que están usando del sabor en la boca, verdad? De uvas. Agrias. Agrias. Entonces están comiendo uvas agrias. ¿Pero qué significa el modismo? Que lo que hagan los padres lo sufren los hijos. Okay. O sea, porque se les destemplarán los dientes, dicen los hijos. Ok. Y entonces ese problema de los dientes es la consecuencia del pecado. De los padres. Y en este caso los jóvenes están diciendo, bueno, nosotros estamos recibiendo las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Pero Dios responde en el versículo 30 diciendo, no. Cada uno morirá por su propia iniquidad. Pero el punto es este, que bajo el cumplimiento del nuevo pacto, la gente va a reconocer esto. Va a reconocer que no es por mi pecado de mis padres, no es por mi propio pecado. Okay. Si Dios me está disciplinando es por mi pecado y no por el pecado de los... No importa lo que dice Freud, es mi propio pecado, no el pecado de mis padres. Jeremías quiere decir que cuando viene un nuevo pacto no será posible culpar a otro por los pecados de uno. Todos van a reconocer que el juicio contra ellos fue justo. En este caso histórico, pero también en nuestra vida cotidiana. Y cuando pecamos, vendrán consecuencias. Será una afirmación de parte de los culpables que el juicio que ellos habían recibido fue justo. Pero otro punto que tengo que agregar rápidamente es que aun cuando nuestro Padre, que es buenísimo y bondadoso, nos disciplina, y aun cuando Él permite que las consecuencias de mi pecado me disciplinen, ¿qué es lo que voy a pensar? Que es para mi bien. Es para mi bien. Es para mi bien, exactamente. ¿Y qué es mi bien? Según el autor de Hebreos habla mucho de esto en el capítulo 12. Todo el capítulo habla de esto. ¿Qué es el bien en ese contexto? Dios me disciplina para mi beneficio. ¿Y cuál es mi beneficio? Me trata como hijo. Me trata como hijo. Sí, para volver a Él. Volver a Él y específicamente compartir su santidad. Dios me permite sufrir las consecuencias de mis propios pecados para mi beneficio, para que crezca en santidad. Y yo no voy a dar ejemplos, pero yo puedo ver eso en mi vida. No sé si ellos han visto eso en su vida. Es el proceso de Dios para el crecimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo consecuencias, y yo uso eso siempre porque la gente se siente terrible, totalmente destruida. No, por favor, tu Padre Celestial te está tratando bien. Y todo eso por tu beneficio. Por tu bien. Tu bien. Vas a ser una persona sumamente mejor. Así. Las pruebas engrandecen. Más transformada. Pero a veces, pruebas vienen de varias fuentes, ¿verdad? Vienen de terremotos, vienen de huracanes, vienen de COVID, vienen de enfermedades, vienen de conflictos en el matrimonio. Bueno, vienen de varias formas, pero también vienen por mi propio pecado. Pero de las consecuencias, si sufro consecuencias por mis propios pecados, Dios también está en control, el Dios soberano también está manipulando las consecuencias de mis pecados para mi bien, para que yo comparta su santidad, para que crezca en mi propia santificación, para que Cristo se forja en mí, para que me conforme a la imagen de Cristo. Estoy citando como Romanos 8, 29 y en otros textos que enseñan esto con claridad. Hebreos capítulo 12, versículo 10, por ejemplo. Muy bien. El punto aquí es que las acciones de Dios de sacar a la gente de la tierra y dejar vacío el trono no fue el rompimiento de Dios de su pacto, no, fue un acto de juicio justo. Fueron los israelitas quienes rompieron el pacto y Dios no. Si es apropiado aplicar las bendiciones del pacto, también lo es aplicar las maldiciones. Pero Dios no ha abandonado a su gente. Cuando la gente queda aislada o fuera de la tierra, no es
la finalidad de la historia. No. Es un momento de disciplina. Otra vez fueron los israelitas los que rompieron el pacto anterior y Dios no. Su juicio fue justo. Énfasis de Ligon Duncan, número 1. Número 2. Un nuevo día ha de venir. Un nuevo pacto. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. ¿Se refiere a cuál pacto? De Moisés. Moisés. En que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Otro énfasis que Ligon Duncan ve aquí es en el nuevo pacto, es en contraste a esta situación de juicio. En este mismo contexto de juicio vienen días de algo mejor, algo nuevo. Vienen días diferentes. Ahora hay juicio, pero vienen días en los cuales Dios va a traer bendición. Es el tema que él ve como importante. Número 3. Específicamente la promesa de un nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31, es el único lugar donde el término nuevo pacto se usa, pero encontramos en los pasajes paralelos dos cosas más. Algunos pasajes usan otros términos tal como el pacto de paz. Eso se encuentra en Jeremías 32 y pacto de paz. Combina Levítico 2:13 con Ezequiel 43:24. En otros pasajes no aparece ninguno de estos términos, pero vemos los mismos temas del nuevo pacto siendo presentados. Encontramos en estos pasajes la promesa de un nuevo pacto. Número 4. Ya hemos visto en Robertson este punto. Dios va a hacer algo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Robertson mencionó esto. El pacto preocupa a ambos, Israel y Judá. Pero para el fin de la profecía de Jeremías, Israel está fuera de la tierra y Judá ha sido llevada a Babilonia. Pero según esta profecía, Dios en el futuro tiene planes para los dos, Judá e Israel. Número 5, según Ligon Duncan, tema importante. El nuevo pacto no será como el antiguo que ellos rompieron, específicamente se refiere al pacto con Moisés, ¿verdad? No será pacto como el que hice con tus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. El énfasis es que este pacto será diferente. No será como el pacto mosaico que ellos rompieron. Muy bien, número 6. Otro tema, según Ligon Duncan. Las bendiciones específicas están delineadas en el nuevo pacto. Y son muchas. Jeremías 31:33, este pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vemos aquí varias peticiones, las leyes escritas en el corazón. Vamos también al principio de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces la bendición es la misma presencia de Dios.
individualmente porque tenemos al Espíritu Santo morando en el corazón, y Jesús dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo me trae al Padre y al Hijo. Por eso el Dios Trino ocupa o tiene alojamiento en mi propio cuerpo. También me conocerán. Esta es la bendición más alta y grande, según el versículo 34. Y en 34 también se menciona el perdón absoluto. Sí. El privilegio de conocer a Dios es máximo. El apóstol Pablo usa este término, conocer, para describir la relación más cercana, íntima y personal que el miembro del nuevo pacto tendrá con Dios. Habla de la experiencia de íntima comunión. A veces este concepto de una relación personal con Dios es menospreciado. Los musulmanes, por ejemplo, menosprecian, dicen que nos hace falta al respecto, hablando así en temas tan íntimos con el Dios tan grandísimo. Pero lo sorprendente del nuevo pacto es que este concepto de conocer a Dios se presenta no solo como posible, pero como la bendición más alta y esperada. Entonces, es la idea, conocer personalmente, íntimamente a este Dios. Entonces, si uno lee lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículos 14 a 19, es la idea, ¿no? Profundizarnos en el amor de Jesucristo. Pablo quiere que conozcamos a este Dios y que nos profundicemos en su amor. Conocer a Dios es un rasgo central de las bendiciones del nuevo pacto, que incluye también, como dice Robertson, el perdón absoluto de los pecados que ya hemos mencionado, que se encuentra en el versículo 34. Y el último tema que Ligon Duncan ve como el más importante, la declaración de la certeza de esta promesa. Me gusta mucho esto porque para poner fundamento a este punto, Jeremías vuelve a Noé y me encanta cómo lo hace. Dice así: así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, vuelve al pacto con Adán, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus alas. Si alguna vez fallan estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación. Así dice el Señor: si pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Entonces, cuando Jeremías habla así, ¿cuál pacto tiene en mente? ¿Cuál es el pacto donde Dios promete conservar la tierra, el fundamento de la tierra, conservar las estaciones, conservar la rutina de día y noche? ¿Cuál es el pacto? Con Noé. Con Noé. Entonces, wow. Estuve sentado literalmente debajo de un árbol ayer estudiando estas notas, mirando la belleza de la naturaleza, y me hace recordar que lo que Dios quiere que yo haga es apreciar que se levantó el sol esta mañana, porque esa es una prueba de que de su pacto con Noé. De su pacto con Noé. Que siempre habría sol y siempre habría sí, siempre habrá salir el sol. Sí. Y entonces, ¿cuál es el atributo que debo de recordar? Su promesa, su fidelidad. Su fidelidad. Entonces, no debemos de pasar por alto el hecho de que se levantó el sol esta mañana, porque Amén. Ese hecho prueba que mi Dios es fiel. Amén. Wow. Entonces, yo puedo contar en sus promesas. Yo puedo confiar en su palabra, porque le prometió: nunca jamás voy a destruir el mundo por un diluvio. Y es más, voy a mantener la rutina
de los cambios, de las estaciones y de día y noche. Es su compromiso con su compromiso con nosotros. ¿Para qué? Para que si no conserva el resto del planeta, ¿cómo es que puede llevar a cabo los beneficios y cumplimientos de su pacto? Es imposible. Entonces, el pacto con Noé es fundamental. Fundamental. Su pacto con Noé es fundamental. Entonces, confiamos en que Dios va a cumplir con todo. Y cuando Dios puso el arco iris para el beneficio de Noé, ¿qué dijo Dios? Para que Él, Para que Dios Cuando yo veo mismo se recuerde. el arco iris, yo voy a acordarme de mi pacto. Wow, entonces yo pensaba que fue para Noé. No, indirectamente sí fue para Noé. Pero Noé, cuando él ve el arco iris, oh, Dios está viendo el arco iris. Dios está acordando de su Él está acordando de su promesa conmigo. Y eso es fantástico. Fantástico, ¿no? Muy bien. El punto aquí es enfatizar que las promesas de pactos son ciertas. Los compromisos que Dios ha hecho en el nuevo pacto con su pueblo son ciertos. Y en la siguiente clase vamos a examinar los pasajes paralelos en Jeremías y en Ezequiel para ver cómo enfatizan los mismos temas, estos mismos temas que hemos nombrado, y también agregar otros rasgos, características que explican otros aspectos de los pactos con Abraham y con Moisés. Una pregunta, ¿el Antiguo y Nuevo Testamento realmente se deberían de decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? En un sentido, sí. En vez de testamento. Testamento. Es una conversación bastante larga porque Pablo, algunas traducciones en hebreos usan la palabra testamento, pero hay una gran discusión entre los teólogos que quizás no fue la mejor traducción, quizás pacto debió ser la palabra. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No testamento. Vamos a entrar en estas profecías, la segunda parte de lección 8, las profecías del nuevo pacto, en los pasajes paralelos. Digo paralelos porque vamos a examinar paralelamente Jeremías capítulo 32, Jeremías 33, Ezequiel 37. Y vamos a ver que prácticamente el mismo contenido, las mismas profecías, las mismas bendiciones y las mismas características acerca del nuevo pacto se encuentran detalladamente en estos tres capítulos. Muy bien, vamos a empezar con Jeremías, el capítulo 32, y vamos a leer una porción del capítulo 32 de Jeremías. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego, así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal, y para provocarme a ira se derramaban libaciones a otros dioses, porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, vamos a seguir estudiando muchos de estos pasajes, pero lo que vemos aquí son los mismos temas, los mismos énfasis que vimos más anteriormente en el capítulo 31. El énfasis aquí se encuentra del juicio presente.
Y hay que recordar que Jeremías está profetizando antes de la caída, pero él siguió profetizando también después, después del cautiverio en cuanto a los babilonios. Pero en ese momento él está advirtiéndoles, ¿verdad? Está avisándoles de que vendrá el juicio de Dios. Y cuando la ciudad fue atacada y destruida y los habitantes fueron llevados a Babilonia, eso fue en ese momento de la historia un freno prácticamente total del movimiento de Dios en aquel momento de la historia, porque ningún rey volvió a ocupar el trono en Jerusalén después de este juicio presente. Dice, el castigo es justo. Ya habíamos visto esto también anteriormente en el capítulo 31, pero Jeremías había dicho que en el nuevo pacto la gente va a reconocer que el juicio de Dios fue justo en versículo 30 del capítulo 31. Voy a leer ese versículo brevemente. Si ustedes pueden mantenerse, por favor, la Biblia abierta, dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces vimos que Dios había prometido un nuevo pacto. En este pasaje Jeremías está dando evidencias por el juicio justo de Dios. Y más adelante Daniel en cautiverio confiesa: estamos aquí por nuestros pecados, y él no echa la culpa a sus antepasados. Entonces pasamos bastante tiempo en la clase anterior estudiando este tema, es que la gente fue llevada al cautiverio, experimentaron el juicio de Dios por sus propios pecados, y más adelante ellos reconocieron que fue por su propia culpa y no pudieron echarles la culpa a sus antepasados. Seguimos con la B, y aquí vemos una lista de los pecados de Israel entre los versículos 32 y 35, y después de leer estos versículos vamos a ver arriba en el versículo 30 un análisis de parte de Dios. Por eso la quitaré de mi presencia por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así la profanaban. Y así sigue con la lista de los pecados. Y en el versículo 30, Jeremías repite el análisis que Dios había hecho bajo el pacto con Noé. Recuerden ustedes que después del diluvio, en Génesis 8, versículo 21, que Dios había dicho que desde su juventud no han hecho sino lo malo. Entonces el hombre siguió pecando de forma igual después del diluvio, porque el hombre tiene esa naturaleza pecaminosa. Y Israel, bueno, obviamente, aún como miembros del pacto, esa gente tenía esa tendencia. Pero vamos a ver más adelante que Dios también va a inyectar un poder sumamente más transformador por medio del Espíritu Santo más adelante bajo el nuevo pacto, pero ahí vamos. La C dice: el significado de todo en la comunidad de pacto. Muy bien, voy a leer otra vez el capítulo 31, versículo 34. 31-34 dice en la mitad del versículo 33: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Muy bien, el profesor nuestro se metió en una controversia basado en este texto que dicen, todos me conocerán. Y aquí son sus comentarios. No es que el Antiguo Testamento haya tenido una congregación mixta de creyentes y no creyentes. Y el nuevo pacto consistiría solo de creyentes. Esta es la posición de algunas personas. Dicen que esta gente no peca, prácticamente no peca. Pero este es un argumento hecho muy a menudo que la iglesia consistiera solo de creyentes y que no incluyera a los creyentes y sus hijos. ¿Me entienden? Este texto se usa para apoyar la idea que los miembros del pacto, nuevo pacto, no incluirían a los hijos, porque obviamente un bebé que es inconsciente de esa cosa, es que no conoce al Señor, entonces es su argumento. Los que adhieren a esta posición apelan a Jeremías, capítulo 31, el versículo 34, que dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Por lo tanto, según ellos, los únicos miembros de la iglesia serán los adultos creyentes. ¿Entienden por qué el profesor está metido en este argumento? Porque otra vez está argumentando con quiénes. No. Está argumentando con los dispensacionales. Exactamente, porque no bautizan a los niños y también no se consideran miembros del pacto hasta que lleguen a cierta edad. Bautistas y profesan su fe y luego llegan a ser miembros, pero el pacto dice que no, los bebés, según las promesas que incluyen a sus hijos, son miembros. Pero ellos usan este texto que acabo de leer arriba, en versículo 34 del capítulo 31, para decir que no, es que solo hay que conocer a Dios. Entonces hay que conocer a Dios, y para poder conocer a Dios tienes que ser adulto, tienes que profesar a Cristo para poder decir que yo conozco a Dios. Pero lo que Jeremías está diciendo no es que en el nuevo pacto todos serán creyentes, porque según el libro de los Hebreos, capítulo 6 y 10, se nos dice, bajo el nuevo pacto todavía existe el problema de que las personas que son parte de la iglesia visible pisotean la sangre del pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 29, y le dan la espalda. Jeremías 32 al 33. Él está haciendo el argumento de que aún en el pacto, antiguo pacto y nuevo pacto, es una congregación mixta. Pueden ser que yo profeso a conocer a Dios, pero en verdad por sus acciones, por sus frutos, en verdad no lo conocen. Entonces, obviamente bajo el nuevo pacto todavía existiría este potencial problema. Por eso cuando Jeremías dice, desde más pequeño hasta más grande, me conocerán, Jeremías capítulo 31, versículo 34, eso según el teólogo John Murray, es un contraste reverente expresado en términos absolutos. En otra palabra, lo que Jeremías está diciendo es que en el nuevo pacto existiría una experiencia más generalmente verídica de una vida basada en la comunión verdadera de Dios de lo que era en los días del antiguo pacto. Entonces, en términos generales, él está diciendo que las cosas o la condición de la congregación bajo el nuevo pacto será mejor, es lo que está diciendo. Y no tengo que dar evidencia de esto en este momento, porque cuando estudiamos en el curso sobre el Espíritu Santo, entendimos que todo lo que experimentamos bajo el nuevo pacto es de medida mejor. Es más poderoso, más glorioso, es más efectivo, más fructífero
y porque el reino ya está brotando y está expandiendo en toda parte del mundo. Y en general la persona, el individuo, tiene más recursos para caminar más fielmente con Jesucristo de lo que tenía la gente bajo el antiguo pacto, porque tenemos una medida más grande del Espíritu Santo, tenemos, las evidencias de Cristo resucitado, y tenemos muchas ventajas que ellos no tenían. Entonces, la experiencia de los miembros del pacto bajo el nuevo pacto debe de ser más fructífera, más poderosa, más consistente por todos los recursos. Entonces nosotros quedamos sin excusa porque tenemos la palabra, tenemos la revelación completa, tenemos la obra de Jesucristo ya completa y tenemos la iglesia y todas sus funciones, tenemos el apoyo del cuerpo. Tenemos muchas ventajas que ellos no tenían. ¿Se pudiera decir, perdón, que lo que dicen los bautistas, los dispensacionalistas con respecto lo que les pasa al católico? Por ejemplo, el católico mezcla la justificación con la santificación, ¿verdad? Uh-huh. La mezcla. Uh-huh. No está pasando lo mismo con los bautistas y que mezclan el pacto con el pueblo de Dios. O sea, cuando Dios hace un pacto con Abraham, incluye en ese pacto a toda su familia, incluyendo niños. Y ellos lo que tienen una confusión es con la conversión, porque en el pacto, en el pueblo de Dios, se incluye toda la familia, incluyendo los niños, los bebés, todo. Eso no quiere decir de que están convertidos. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, entonces sí. Ahí mezclan las dos cosas. Sí, mezclan las dos cosas. Y buen comentario. A veces es muy difícil imponer razones o motivaciones en cualquiera. Entonces, pero hablando con ellos, hablando de dispensacionalistas o bautistas, nuestros hermanos en Cristo, ellos enfatizan la necesidad de la conversión por profesar. Uh-huh. Ellos ven en el libro de Hechos adultos siendo bautizados. Entonces ellos concluyen que solo los que se bautizan como adultos tengan el privilegio de llegar a ser miembros de la iglesia. Entonces ellos, y perdónenme por decir eso porque yo sé que muchos bautistas son calvinistas, pero también muchos son arminianos. Entonces, el arminiano, ¿qué es el énfasis? La voluntad del hombre. Sí. Sí, fuerte. Entonces, sí, la salvación depende por obras. Por énfasis, no por obras, pero vamos a tener cuidado, pero por énfasis depende de la voluntad del hombre. Depende de la decisión del hombre. Había una gran revista, ¿verdad?, que se llamaba Decisión. Entonces, si eso depende, si la salvación depende de la decisión del ser humano, entonces por supuesto que sí, es una práctica consistente. Si depende de mi voluntad, el niño no puede tomar esa decisión. Entonces tiene que llegar a ser adulto para ser profesor a Cristo, para poder llegar a ser miembro de la iglesia. Pero los del pacto dicen que, por supuesto que sí, cualquier niño puede rebelar, puede rechazar el pacto, puede huirse, pero no se puede escapar docenas tras docenas de las promesas de Dios en cada uno de los pactos, que siempre incluye las generaciones que nos siguen. Claro. Siempre incluye a los hijos. Y nosotros, no quiero volver a repetir los argumentos, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que aún en el día de Pentecostés, el primer sermón supuestamente del Evangelio ya en toda su gloria, Pedro mismo dice que esas promesas son para ustedes y para la futura generación. Para sus hijos. Sus hijos, sí. Para sus hijos. Entonces no es decir que automáticamente mis hijos sean salvos, no. Pero dice que tienen bendiciones, tienen privilegios, claro. Y nosotros tenemos expectativas basadas en
La promesa. Todas las promesas. Que son- Esperanza. Esperanza. Mucha, Sí, mucha esperanza. Entonces, bueno, no quiero meterme en esta clase, pero Mientras ellos no tienen, los niños no tienen poder de decisión, entonces ellos, para mi forma de ver, están protegidos por nosotros los adultos, pero cuando ellos ya tienen poder de decisión, no sé exactamente la edad que fuera eso, entonces, porque puede ser también un niño que es Down, qué sé yo, no tiene poder de decisión ni a los 7 ni a los 8, ¿no? Pero mientras están bajo nuestra protección, bajo nosotros, nuestra decisión, yo pienso que ellos no pueden decidir nada. bueno, pueden revelar, pueden quebrar el pacto, pero nosotros tenemos grandes responsabilidades para inculcarles el Evangelio. Es una gran responsabilidad de hacer eso. Y es más, cuando nacen mis hijos, es que, según este punto de vista, esta teología, no voy a tratarlos como si fueran paganos. Claro. No, voy a tratarlos como Cristiano. tuvieran la misma responsabilidad que tengo yo. Sí. Porque yo soy miembro del pacto y es más, Dios me ha dado como la cabeza federal de mi familia, la responsabilidad de guiar a mi familia en el culto, es decir, en la adoración de Dios. Y estos hijos, desde la habilidad de poder entender mis explicaciones, voy a decir, no, ustedes ya tienen su identidad. Ya Dios, por su providencia, ya los ha puesto dentro de una familia de pacto. Entonces, como miembros del pacto, nosotros vivimos así. Nosotros practicamos este culto en casa. Entonces, es que tenemos expectativas de ellos, porque Dios, según Malaquías, la razón por la cual Dios quiere que yo siga sin divorciarme de mi esposa, quiere que los miembros del pacto como adultos, padre y madre, se mantengan su matrimonio, es porque Dios quiere simiente. Entonces, Dios quiere mis hijos, no son míos, no son mis hijos. Dios quiere que mis hijos sean para Él, para su gloria, para su servicio, para su utilidad. Entonces, Él quiere mis hijos. Entonces, desde Génesis, lo que Dios quería hacer fue cubrir la faz de la tierra con su imagen. ¿Por qué? Porque Dios quería que su imagen lo representara aquí en la tierra para gobernar representándolo.